El anuncio de la excursión. El sol mañanero apenas comenzaba a calentar los adoquines de la vecindad cuando un grito familiar rompió la rutina. Silencio, silencio. Ta 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 ta. Era el profesor Girafales, impecablemente vestido con su traje, sosteniendo su sombrero con una mano y un rollo de papel en la otra. Doña Florinda, asomada desde su ventana, le dedicó una sonrisa. Los niños, que jugaban a la pelota en el patio, se detuvieron de golpe, aunque el chavo, como siempre, no pudo evitar que el balón rebotara contra la pared de la casa de don Ramón. Buenos días, queridos alumnos y respetables vecinos, comenzó el profesor, con su voz resonante. Tengo una noticia maravillosa que darles. Mañana mismo realizaremos una excursión didáctica al bosque. Un murmullo de emoción recorrió el grupo. Kiko saltó de alegría, la Chilindrina aplaudió y Ñoño ya se frotaba el estómago pensando en el almuerzo. Godínez, por su parte, se limitó a seguir garabateando en su cuaderno, imperturbable. Será una oportunidad única para aprender sobre la flora y la fauna, y para respirar aire puro, continuó el profesor, con una sonrisa optimista. Saldremos temprano, así que preparen sus provisiones y no olviden sus ganas de aprender. Don Ramón, que había salido a ver el alboroto, resopló. Con estos chamacos, lo único que van a aprender es a hacer travesuras en el monte. Doña Florinda lanzó una mirada despectiva a don Ramón. Cállese, viejo rabo verde. Mis hijos sí saben comportarse. Luego se dirigió al chavo y Kiko. Y ustedes dos, nada de andar perdiéndose ni de tocar lo que no deben. ¿Entendido? El chavo asintió con entusiasmo, ajeno a la advertencia, soñando con ardillas y árboles gigantes. La idea de una aventura fuera de la vecindad lo llenaba de una emoción inusual. Nadie podía imaginar que esa inocente excursión los llevaría a un lugar donde la realidad se disolvería y la pesadilla comenzaría. La pérdida en el bosque la mañana siguiente amaneció cubierta por una extraña quietud. El autobús escolar, inusualmente silencioso, se adentraba cada vez más en un bosque que parecía volverse más sombrío con cada kilómetro. Los árboles, al principio verdes y frondosos, comenzaron a tomar formas retorcidas, sus ramas extendiéndose como garras huesudas. Una neblina delgada y blanquecina empezó a enrollarse alrededor de los troncos, volviéndose más densa y opaca a medida que avanzaban. Apenas habían bajado del autobús y caminado unos pocos minutos por un sendero marcado, el chavo, con su habitual curiosidad, se adelantó para mirar algo que le llamó la atención entre los árboles. Miren, profesor. Parece una cueva secreta. Exclamó, señalando un tronco hueco particularmente grande. Su voz, normalmente ruidosa, sonó extrañamente tenue en el silencio creciente del bosque. El profesor Girafales, con su paciencia habitual, se acercó con una sonrisa forzada. El aire se había vuelto pesado y un frío inusual comenzaba a calar en los huesos. Más bien parece el hogar de algún animalito, chavo. Debemos ser respetuosos y no molestarlos. Mientras el profesor se acercaba al chavo, los demás niños se dispersaron un poco, curiosos por el entorno nuevo. Kiko intentó patear un hongo gigante, la Chilindrina buscaba flores extrañas y Ñoño ya estaba intentando abrir su mochila en busca de algo para comer. Doña Florinda trataba de mantenerlos a raya, pero la inmensidad del bosque era abrumadora. El ambiente había cambiado drásticamente en cuestión de minutos. Los pájaros habían dejado de cantar y el viento susurraba entre las hojas con un tono que no parecía natural, casi como un lamento. La neblina se espesaba a cada minuto, envolviendo todo en un velo blanquecino que parecía succionar la luz y el sonido. Profesor, ¿dónde está el sendero? Preguntó Godínez, quien, para sorpresa de todos, parecía el más consciente del cambio en el ambiente. El profesor Girafales giró sobre sí mismo, buscando la dirección de la que habían venido. Su rostro palideció. La niebla se había vuelto tan densa que el autobús ya no era visible, ni siquiera el sendero por el que habían llegado. Los árboles que antes les eran familiares, ahora se veían idénticos en todas direcciones, un laberinto de troncos oscuros y sombras. Tranquilos, niños, dijo el profesor, intentando sonar seguro, aunque su voz temblaba ligeramente. Solo es una neblina. No nos hemos perdido. Solo debemos orientarnos un poco. Pero la verdad era que la incertidumbre lo había invadido por completo. El bosque los había engullido en cuestión de minutos. El encuentro siniestro de repente, Kiko gritó, su voz aguda rompiendo el silencio opresivo, señalando hacia un claro tenuemente visible entre la neblina. Miren.
Hay alguien ahí. A través de la neblina danzante, se podía distinguir una figura solitaria, inmóvil, de espaldas a ellos. Parecía ser una persona vestida con ropas oscuras y desgarradas. Su postura era rígida, antinatural. ¿Quién será?, murmuró Ñoño, tragando saliva ruidosamente, olvidando por completo su apetito. El profesor Girafales, con cautela, se adelantó un poco, sintiendo un nudo en el estómago. Disculpe, buen hombre. ¿Se encuentra bien? Somos un grupo de estudiantes de excursión. La figura no respondió. Permaneció completamente quieta, como si fuera parte del paisaje deformado y amenazante. La tensión en el aire se volvió casi insoportable, los latidos de sus corazones resonando en sus oídos. Lentamente, con una lentitud que helaba la sangre, la figura comenzó a girar. Lo que los niños vieron heló la sangre en sus venas. No era un rostro humano lo que los miraba, sino una máscara pálida y alargada, con cuencas oculares vacías y una sonrisa tallada que parecía burlarse de su terror. De su ropa raída sobresalían manos huesudas y largas, con dedos que parecían garras. Un escalofrío recorrió la espalda del profesor Girafales. Esta no era una persona normal. Algo terriblemente siniestro se cernía sobre el bosque, algo que el sentido común no podía explicar. Sin decir una palabra, la figura levantó una mano temblorosa y señaló hacia la profundidad del bosque, como invitándolos a adentrarse aún más en la oscuridad. Un sonido gutural y rasposo escapó de detrás de la máscara, un sonido que parecía provenir de las entrañas de la tierra, una mezcla de crujido y susurro. El Chavo, Kiko y la Chilindrina se abrazaron, temblando de miedo, las lágrimas asomándose a los ojos de la pequeña. Incluso el valiente profesor Girafales sintió un nudo en la garganta y sus rodillas flaquearon. Este no era el bosque que habían conocido al llegar. La excursión se había convertido en una pesadilla palpable, y la presencia de esa figura espectral les indicaba que estaban atrapados en algo mucho más oscuro y peligroso de lo que jamás podrían haber imaginado. El objeto sonó en el aire denso, y la figura enmascarada permaneció inmóvil, su dedo huesudo apuntando hacia la espesura del bosque. El profesor Girafales, a pesar del terror que lo paralizaba, sintió la imperiosa necesidad de proteger a sus alumnos. Niños, dijo con voz temblorosa pero intentando sonar firme, manténganse detrás de mí. No se separen. Debemos encontrar el camino de regreso. Lentamente, el grupo comenzó a retroceder, apartando la mirada de la siniestra figura. La niebla parecía seguirlos, envolviendo los árboles como tentáculos fantasmales que se estiraban y contraían. Cada crujido de una rama bajo sus pies, cada sombra danzante en la niebla, los hacía saltar de miedo. De repente, la Chilindrina tropezó con una raíz sobresaliente y cayó al suelo, raspándose las rodillas. ¡Ay! Gimió, las lágrimas brotando de sus ojos. En ese instante, un aullido lúgubre resonó en la distancia, un sonido que no se parecía al de ningún animal conocido, más bien a una mezcla de dolor y furia. La figura enmascarada pareció tensarse, y su dedo ahora temblaba ligeramente, como si la presencia del aullido la inquietara. Tenemos que ayudarla, profesor, dijo el Chavo, a pesar de su propio miedo, extendiendo una mano temblorosa hacia la Chilindrina. Su lealtad, incluso en el terror, era inquebrantable. Mientras el profesor Girafales ayudaba a la Chilindrina a levantarse, Kiko notó algo extraño en el suelo, cerca de donde había estado la figura. Era un pequeño objeto de madera, tallado toscamente con símbolos que parecían extraños y perturbadores, como runas antiguas o advertencias grabadas en la corteza de un árbol milenario. ¿Qué es esto?, preguntó Kiko, la curiosidad superando momentáneamente su miedo, recogiendo el objeto con dedos temblorosos. Era una torpeza fatal, la chispa que encendería la verdadera pesadilla. Apenas lo hubo tomado en su mano, una ráfaga de viento helado atravesó el claro, levantando las hojas muertas en un remolino fantasmal que danzó a su alrededor. La figura enmascarada dejó escapar un sonido gutural, esta vez más impaciente, como si estuviera advirtiéndoles de un peligro inminente, o quizás, de una puerta que acababan de abrir. Kiko, déjalo, ordenó el profesor Girafales, con el rostro pálido, dándose cuenta de la gravedad de la situación. No sabemos qué es. Podría ser peligroso. Pero era demasiado tarde.
Al tocar el objeto, una sensación de frío intenso recorrió el cuerpo de Kiko, y una serie de imágenes borrosas y aterradoras cruzaron por su mente. Árboles retorcidos que parecían gritar, sombras acechantes con ojos invisibles que los observaban desde la oscuridad, la sensación de ser una presa en una cacería sin fin. El objeto vibró levemente en su mano, como si hubiera cobrado vida propia. El bosque pareció oscurecerse aún más, las sombras alargándose y las siluetas de los árboles tornándose más amenazantes. Los sonidos de la naturaleza habían desaparecido por completo, reemplazados por un silencio opresivo que solo era interrumpido por los jadeos entrecortados de los niños asustados. La niebla se había vuelto tan densa que apenas podían verse unos a otros, transformando el claro en un laberinto de pesadilla. Creo que no deberíamos estar aquí, tartamudeó Ñoño, con los ojos muy abiertos, su rostro reflejando el pánico más absoluto. En ese momento, escucharon otro sonido, esta vez mucho más cercano y proveniente de múltiples direcciones. Eran lentos y pesados, arrastrándose entre los árboles, rodeándolos. El miedo se intensificó hasta límites insoportables. No estaban solos en este bosque embrujado, y la figura enmascarada parecía ser solo el presagio de algo mucho más siniestro que acechaba en la oscuridad. Los 99 días en el bosque habían comenzado, y para los niños de la vecindad, la inocencia se había perdido entre la niebla y los árboles retorcidos, marcados por la maldición de un objeto desconocido.